aliados. Si de incongruencia queremos hablar, pues pregúntales a ellos. Decían que el PRI era su peor enemigo, y hoy ¿con quién están aliados? ¿Con quién se reúnen? ¿Quién participa en el cuarto de guerra? Alito Moreno. Es más, ¿sabes cómo le dice Teana a Alito Moreno? Le dice líder, mi líder, le dice. No es cierto, mi líder, le dice. Entonces, ay, ¿es cierto eso? No, hombre, por supuesto que sí. ¿Jorge? ¿No? Eso es. Velo, se le va la voz, no puede ni decirlo, sabe que sí. Voy a responder a este cúmulo de insensateces y sandeces del vocero del narcopartido Morena. A ver, primero, no le digo líder a nadie, absolutamente a nadie le digo líder. O sea, ¿ni al del cártel inmobiliario? A nadie le digo líder, a nadie, absolutamente. Eso lo hacen los de Morena porque tienen un sistema vertical de toma de decisiones. No me Moreno confundas, no, yo no soy así. Nuevamente estuvo Jorge Triana, el llamado desperdicio de Curul, que ahora pues es otro panista más en retiro porque pues no pudo ganar y ahora se la da de vocero y de achichincle de Jorge Romero, que es en primera el líder del cártel inmobiliario y en segunda el líder de este partido político del PAN de Acción Nacional. Le vuelven a dar tremenda tunda al diputado federal Arturo Ávila y lo hace enojar una vez más, porque no lo dejan hablar, porque lo interrumpen mucho y porque él no defiende a Zedillo y que Morena es lo peor en corrupción, es lo peor que le ha pasado a nuestro país y que ahí están los priistas ahora. Pues va, está, mis estimados peoneros, los que negaban aliarse con el PRI, ahora Acción Nacional, son estos mismos panistas que tratan de hacerse un lado, desmarcarse de este partido político que los ha terminado de hundir. Vamos a verlo, mis estimados amigas y amigos peroneros, imperdible fragmento de video. Es una trampa, porque estos son cínicos, son súper hipócritas. Fíjate, identifican 4 o 5 casos de gente que incluso estuvo con ellos en ese momento, pero lo que no te dicen es que el principal operador o los principales operadores del FOBAPROA fueron Diego Fernández de Ceballo y Manuel Gómez Montt. Sin duda, ellos estuvieron metidísimos, pero, Gómez Montt. Pero déjame decirte algo, no solamente Fernando Gómez Montt, pero no solamente eso. Estos tipos, ¿no?, eran operadores logísticos de la gran cantidad de negocios que se llevaron a cabo en ese momento. Y entonces hoy llega Triana y saca 3 o 4 nombres sin ninguna prueba, No, pues ahí las está. estoy dando todas. Que un despacho fue contratado por unos empresarios, ¿bajo qué circunstancias? ¿Qué es lo que estaba defendiendo? Bueno, yo creo que no, o sea, no vamos a salir de este círculo, ¿no? Es que no es un círculo, es que nos salimos cuando no les conviene. No pluralices, por favor, te lo pido. Lo que estoy diciendo es lo que tú dices es no, porque ya no es ese momento. Lo que dice Jorge es, estuvieron ahí y ahora los tienen ustedes. Lo que yo digo es que los únicos responsables del FOBAPROA se llaman Acción Nacional y el PRI, hoy aliados. Si de incongruencia queremos hablar, pues pregúntales a ellos. Decían que el PRI era su peor enemigo, y hoy ¿con quién están aliados? ¿Con quién se reúnen? ¿Quién participa en el cuarto de guerra? Alito Moreno. Es más, ¿sabes cómo le dice Teana a Alito Moreno? Le dice líder, mi líder, le dice. No es cierto, mi líder, le dice. Entonces, ay, ¿es cierto eso? No, hombre, por supuesto que sí. ¿Jorge? ¿No? Eso es. Velo, se le va la voz, no puede ni decirlo, sabe que sí. Voy a responder a este cúmulo de insensateces y sandeces del vocero del narcopartido Morena. A ver, primero, no le digo líder a nadie, absolutamente a nadie le digo líder. O sea, ¿ni al del cártel inmobiliario? A nadie le digo líder, a nadie, absolutamente. Eso lo hacen los de Morena porque tienen un sistema vertical de toma de decisiones. No me Moreno confundas, no, yo no soy así. A ver, vamos por partes. Por supuesto que tuvimos que aliarnos con el PRI en 2 elecciones. Imagínate cómo está el asunto, cómo está el estado del país, ¿no? Que tuvimos que aliarnos con nuestro partido antagónico porque había alguien que está destruyendo sistemáticamente a México. La Unión Soviética se tuvo que aliar con los Estados Unidos porque había alguien que se quería apoderar del mundo, que era Hitler. Me parece que son alianzas completamente naturales. Nosotros nos reservamos nuestro derecho de hacerlas a nivel federal. Sin embargo, a nivel local, cada estado tomará una decisión. Hace rato dijiste una mentira enorme diciendo que aquí se había negado las alianzas, lo cual es completamente falso. Pero yo nada más quiero cerrar con este asunto. A ver, el gobierno de Morena, y el anterior, los 2 pisos, están llenos de cedillistas. Es más, hasta la palabra bienestar le copiaron a Zedillo. Zedillo y Morena son uno mismo, y en lo peor que puede haber, que es
en los fraudes del Fobaproa, en el caso de Aguas Blancas, en los casos que acabas tú de mencionar. No contestas lo que no te conviene. ¿Por qué está en el gabinete de Claudia Sheinbaum en este momento el secretario de Gobernación de Zedillo? ¿Por qué está en el gabinete de Claudia Sheinbaum el secretario de Desarrollo Social de Zedillo? ¿Y por qué está en este momento el secretario de Salud de Zedillo en el gabinete de Claudia Sheinbaum? Esos temas no los tocan. Critican el pasado, critican que estaba mala salud, que no había combate a la pobreza, que el neoliberalismo, que la economía, pero meten a todos los responsables de lo que ustedes mismos acusan a su gobierno. Es más, lo pongo aquí rapidísimo. Hay una persona a la que hace 2 años querían meter a la cárcel por vínculos con el crimen organizado y hoy lo hacen director del metro en la Ciudad de México. Hoy lo hacen. De ese tamaño es su incongruencia. Era panista. No tienen, era priista. No, bueno, pero era priista. Priista. PAN y PRI es lo mismo, por eso te confundes, Azucena. Son lo mismo, exactamente. Son lo mismo y ahora ya es lo mismo que ustedes. Son lo mismo, ya viste. Ahora ya es lo mismo que ustedes. Son exactamente lo mismo. A gente que querían meter a la cárcel como Yunes, luego lo tienen ahí de presidente de la Comisión de Hacienda. A Murat, que los perseguían y que decían que era lo peor del mundo, ya se pasan el chicle con él porque ustedes acuñan la peor escoria de lo que ustedes mismos llaman el PRIAN. Con esta frase concluyo. Adelante. Me recuerdan a los cerdos en la rebelión en la granja de Orwell. Los cerdos odiaban a los humanos, los detestaban y terminando emulándolos en su forma de hablar, de caminar, de vestir. Ustedes odian tanto al PRIAN que ya se convirtieron en el PRIAN. Y si me permites, en la escoria del PRIAN. Nosotros tiramos la basura y ellos la recogen todos los días. Son nuestros basureros, nuestros recicladores. Es increíble, ¿no? Que la basura hable de basura, ¿no? Fíjate, viene a hablar terriblemente mal del PRIAN. Hay un absoluto reconocimiento y lo acaba de hacer en esta y lo acaba de hacer en esta mesa, de que son el partido más detestado por el pueblo de México. No es casualidad, Triana, que hoy 8.5, escúchame bien, 85% de las personas en este país aprueben la gestión de la doctora Claudia Sheinbaum. No es casualidad que la última encuesta que publicó el Universal y que preguntaba con toda claridad, si hoy fueran las elecciones para diputados, ¿por quiénes votarían? Un aplastante 54% por nuestro movimiento, por Morena. Después, ahí muy abajo, muy abajo, Movimiento Ciudadano con 10 puntos. Seguido por el PRI, por su hermanito, ¿no? Con un 9%. Y ustedes, en el fondo, en el basurero de la historia, con un 7%. Son parte del pasado, Jorge. Son parte del gobierno que ya no quiere ver la gente. Son parte de las mentiras que ya nadie comparte. Tú vienes a esta mesa completamente desacreditado. Nadie les cree. El líder de su movimiento, ni más ni menos que el líder del cártel inmobiliario, de un esquema de fraudes, de corrupción realizado en la Benito Juárez. No, él siguió, nada más voy a concluir. Cuando tú vienes a esta mesa a hablar de nosotros, se te olvida hablar que nosotros sacamos de la pobreza 9.5 millones de mexicanas y mexicanos. Se te olvida decir que nosotros creamos los programas de bienestar y los elevamos a nivel constitucional, esos que ustedes votaron en contra y que hoy favorecen a 1 de cada 4 familias. Se te olvida decir que hemos aumentado el salario mínimo en un 135%, lo que ustedes jamás hicieron porque decían que se aumentaba el salario por encima de la inflación, quebraba este país, y les demostramos que era lo contrario. Les demostramos también que los jóvenes, a los que ustedes despreciaban, a los que les decían ninis, ¿te acuerdas? Así les decían. Nosotros los incorporamos a la actividad productiva, más de 10 millones de jóvenes incorporados. 55 segundos para Jorge y luego cambiamos de tema. Cierro nada más con esto. Bueno, perdón. pero es que te vas a acabar Pero allá afuera, el pueblo de México ha hablado y habla. Está bien. A ver. ¿Quieres hablar ahora o lo dejamos para la próxima? Porque, a ver, dale. Yo nada más lo único que quiero decir en este momento es que es bien fácil venir a hablar del pasado, del brazo de Manuel Bartlett, del brazo de Ignacio Valle, funcionario público desde Díaz Ordaz, cómo no se les cae la cara de vergüenza, autor del fraude de Conasupo y de Segalmex. Es bien fácil venir a hablar del brazo de Hertz Manero, operador de la Operación Cóndor, de la Guerra Sucia, que asesinó gente de izquierda. No voy a hablar de lo que tú quieras. Es bien fácil venir a hablar del pasado en este momento, cuando ustedes representan lo peor del pasado cercano, intermedio y lejano de este país. No voy a hablar de lo que tú quieras. Es bien fácil venir a hablar del pasado cuando el pasado se llama Morena. Regresamos. Quédate en la conversación. Grupo Fórmula. Con 15 minutos seguimos atentos a lo que pasa en el Vaticano. Son las 9:15 aquí en México, 5:15 en Roma y bueno, pues no hay novedades respecto a la elección del Papa, el sucesor de San Pedro, tras la muerte del Papa Francisco. Seguimos atentos, por supuesto, y en cuanto haya alguna novedad, vamos de inmediato hasta allá. Volvemos aquí a la mesa, Arturo Ávila, Jorge Triana, a ver los lineamientos de Morena.
Se habla de... Todo tenía como un destinatario, ¿no? A mí me parece, Jorge. A ver, lo de los aviones privados, pues Monreal con el helicóptero, Andrea con el helicóptero, de las Fuerzas Armadas, luego Noroña con sus viajes VIP y con las camionetas machuchonas, como decía el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Nepotismo, pues, ¿tú crees que lo de Luisa María Alcalde es nepotismo? Es que no termino yo de una definición concreta de tener. A mí me parece que lograr ubicar a 9 parientes en primer grado en el gobierno, pues es un grave caso de nepotismo. Pero no solo, déjame concluir todo, pero no es el único caso. El caso de los Tadei, son clanes. El caso de los Romero Oropesa, que tiene 12 funcionarios en el gobierno. Está el propio Adán Augusto López Hernández, los Monreal, no se diga. Todos tienen, o sea, son clanes familiares. O sea, los Monreal me queda claro que si se va el gobernador y llega otro Monreal, pues, por Dios, ¿no? Evelyn Salgado en Guerrero, si llega el papá, bueno, pues qué descaro. San Luis Potosí, Gallardo, que si la esposa y el esposo, bueno, pues también. En el caso donde hay tantos apellidos alcalde en la estructura de Morena e incluso en el gobierno, ¿qué opinas? A ver, yo creo que cada persona tiene todo el derecho del mundo de buscar un espacio de participación política con sus propios méritos. Uh-huh. Lo que sí suena un poquito ilógico, y no quiero particularizar ningún caso, es que haya tantas personas de una misma familia. Me niego a pensar que haya una persona que se apellide de forma diferente y que no pueda ocupar un cargo incluso con más eficiencia de alguien que se apellide alcalde. Me niego. Debe haber muchos casos, o Batres, o Monreal, o López Hernández, o cualquiera. Pero mira, en estos maltrechos lineamientos de Morena, para empezar habría que investigar pues a quién van dirigidos, porque yo veo que Javier May, gobernador de Tabasco, acusa a Adán Augusto de que el clima de inseguridad es su culpa, de haber metido al crimen organizado a través del secretario de Seguridad Pública. Uh-huh. Yo veo que la gobernadora Margarita del estado de Morelos acusa de fraude a Cuauhtémoc Blanco. Yo veo que Rocío Nale acaba de acusar de un fraude multimillonario al gobierno de Cuitláhuac García. La diputada de apellido Ili, Teresa Ili, acusa de violencia política de género a otro compañero suyo diputado, un patanazo que tuviste aquí que ya ni me acuerdo cómo se apellida, ni quiero acordarme, es una persona irrelevante, pero que es un verdadero majaderazo. Entonces, Adán Augusto acusa que Monreal compró libros de su propia autoría, se los autocompró. Entonces, yo creo que nadie miente, yo creo que en este caso dicen puras verdades las que están diciendo y ya no sabemos con quién van. ¿Más que un decálogo es como una confesión? Yo empezaría por decir, y me parece importante, porque es un tema recurrente en las mesas, el tema de Luisa María Alcalde, nuestra dirigente. Hay que decir, tenemos una gran dirigente en el movimiento, y a mí me parece increíble. Construyeron ellos un cuadrito que andan moviendo todos los bots, la granja de bots que tiene Acción Nacional, en donde efectivamente ponen a los papás de Luisa María, ponen a la hermana y otros personajes. Yo empezaría por decir, fíjate, es curioso, el padre de Luisa María jamás ha tenido una posición en el gobierno. Pero estaba en el sindicato, nunca, ¿no? Eso no es el gobierno, es un abogado laboral, es un abogado reconocido que ha participado durante muchos años. Es más, fue amigo de mi abuelo, que fue abogado general de la UNAM de muchos años, reconocidísimo. La mamá de Luisa María, el último cargo público que tuvo fue en 2004, como contralora del gobierno Andrés Manuel López Obrador. ¿Consejo de Morena ahora? A ver, espérenme. Público, el último cargo público que tuvo fue en el 2004. O sea, para que Luisa María hubiera influido en ese momento, tendría que haber tenido alguna posición, ¿no? Luisa María tenía 13 años cuando su mamá era contralora del gobierno de la ciudad. O sea, imagínate la mala leche que hay, ¿no? Y luego, pues, por supuesto que Luisa María construyó una carrera dentro del movimiento, fue la primer líder juvenil del movimiento. Son ustedes los que ponen Luisa María ha logrado también. Y luego quieren justificar solo algunos casos en específico. No, es que me parece que es de mala leche, ¿no? Tratar de decir que porque se apellidan al alcalde, entonces ya hay nepotismo, fíjate. Cuisa María Alcalde, dirigente de Morena, exsecretaria de Gobernación. Berta María Alcalde Luján, fiscal. ¿Tienes cuál es el cuadrito? No, es que me lo acaban de pasar. Te lo pasó Triana, seguramente. ¿No? A ver. Yo lo busqué en Twitter. Berta Luján en Morena. Karina Luján es otra. Es una prima. ¿Qué hace ella? Berta tiene también. Déjame ir ¿Qué hace partes. La prima? A ver, ya abajo le crearon ahí un montón de posiciones de primos que están en posiciones, pues pero porque son parte de Berta. Ha sido nombrada, fíjate, por Andrés Manuel López Obrador como propuesta
para ministra de la Suprema Corte de Justicia. Ya me imagino yo a Luisa María diciéndole, claro, a Andrés Manuel, oye, por favor, nómbrala o proponla. Pero por supuesto que no. No, fue directora del ISSSTE también, y esa parte me parece relevante, es directora de la Fiscalía de la Ciudad de México, es fiscal de la Ciudad de México. Entonces, y además tiene una carrera intachable, ¿eh? O sea, tiene estudios en el extranjero, es licenciada en Derecho. Entonces, me parece verdaderamente que este es el mejor ejemplo de cómo la oposición construye narrativas sobre las rodillas, se inventa historias sobre las rodillas, utiliza un ejército digital para tratar de desacreditar a una persona que solo merece nuestro absoluto respeto. O sea, aquí el caso de nepotismo, amiguismo, influyentismo que decía el presidente, es que nepotismo es una cosa, amiguismo es otra, influyentismo es otra. Claro, por no hay supuesto. ninguna de estas en esa familia, ni en Batres, por ni en supuesto etcétera. que no. Bueno. Claro que no. Hay cosas más graves. Está la red de influyentismo de Andrés Manuel López Beltrán, alias el Andy, que es hijo de Andrés Manuel López Obrador, que logró ubicar a 17 compañeros suyos de la escuela en puestos claves, incluyendo la Secretaría del Trabajo y el Sistema de Administración Tributaria, que se han dado contratos a sí mismos, ¿no?, en empresas fantasmas, incluyendo empresas que acaban de arrestar a un amigo de Andrés Manuel López Obrador, de apellido Buentello, por el fraude de Segalmex. No me digas que es falso, es verdadero. Pero tú estás diciendo que Andrés Manuel es No, yo no estoy diciendo nada de Andrés Manuel, yo estoy estoy diciendo lo que acabo de decir. Pero a ver, hay cosas más graves. Esto no lo voy a decir yo, porque aquí Arturo siempre viene a despertar aquí en mí, recordarme una parte de mi cerebro, recuerdos interesantes. Dice, el señor padre de Luisa María Alcalde no es funcionario de gobierno, es un abogado laboralista, mientras Luisa María era secretaria del Trabajo. Eso se llama conflicto de interés. No lo digo yo, Pues sí. porque Arturo Alcalde Justiniani, que se llama este señor, era abogado de diversos sindicatos y esto lo acusó San Juana Martínez. San Juana dice, vino el padre de Bueno, la Luisa quería María Alcalde a ofrecerme dinero para fallar de un lado a Era ella otro. secretaria del Trabajo y él Abogado de sindicatos. Pero Eso es que, se a ver, llama conflicto de pero interés. toda la vida se ha llama sido conflicto. abogado de sindicato. A ver, es que Y entonces, ¿por no qué? tienes ¿En claridad qué? del concepto de Déjame concluir, nepotismo, déjame no concluir. tienes claridad del concepto de Déjame conflicto de concluir. interés. No, O sea, pues, ¿cómo es no voy a esta entender? narrativa A ver, que ustedes Lo que construyen te acabo basada de en decir, mentiras y en a ver, falsedades. Arturo, lo que te Jorge. acabo de decir no lo dije yo, lo dijo la López Obradorista San Juana Martínez. ¿Cuál? Hay La que es denuncias, vocera de hay ustedes ahorita. vocera nuestra, por favor. A ver, Es una López Obradorista Es y sí vocera de ustedes apoyó ahora la también. campaña de Claudia Por Sheinbaum. favor, no, hombre, por Y te lo favor. demuestro Bueno, en este no momento. importa, los hechos son esos. Ok. Era secretaria y él era líder de un sindicato de trabajadores. De Eso no muchos, es un Como de ha sido- muchos, como había sido de durante muchos. años, histórico. Eso no le quita a él la posibilidad de seguir ejerciendo una profesión, por favor. ¿En qué cabeza cabe, no? Yo siempre he puesto un ejemplo y lo pongo de veras, con mi hijo. Mi hijo Emilio estudia Ciencias Políticas y Economía en el ITAM, ¿no? Y si yo algún día llego a ser gobernador de mi estado, No te puedes sustituir. Y aquel, ¿no? Se le ocurre que quiere dedicarse en función de la carrera que está construyendo por mérito propio, ¿no? Pues a sí. ser diputado, senador, lo que él quiera, ¿no? De acuerdo. No puede haber una limitación porque yo me dediqué a esto antes, perdóname, hay un tema también de idoneidad y de mérito también. Sí. Es una locura. Es un debate interesante. Es un pensar debate como lo interesante. están A ver, aventando sobre la mesa, eso ¿no? te lo puedo No. llegar a conceder. Yo también creo que la meritocracia y el esfuerzo y la personalidad. No te la da el apellido. Estoy de Ajá, acuerdo. claro. Solamente con una salvedad, Arturo. Y te lo estoy diciendo muy respetuosamente, esto que te voy a comentar. A ver, yo creo que una persona que se apellida Alcalde, Batres, Monreal, tiene más oportunidades que un joven que se apellida Jiménez, Pérez, etcétera. No tiene la misma oportunidad. Quizá tenga más capacidad quien se apellida Batres, no lo sé, pero las oportunidades sí Triana, influyen. los alcaldes Pero nacieron, eso es nada más otra cosa. decirlo, Un los minuto para alcaldes cerrar. nacieron en la lucha, ¿eh? O sea, En la lucha libre. en la lucha de Andrés Manuel López Obrador, en la lucha que tú lo Está conoces, bien, en muy la bien, no, lucha. está bien, O sea, está es bien. muy distinto Está bien. el ejemplo. Son ¿eh? diferentes a ti. Tú naciste en el empresariado. son casos muy diferentes. No, yo también Tú naciste vengo en de la la lucha lucha, aunque no lo empresarial. creas. Tenemos Es como una cosa 40 diferente. segundos por cada uno para cerrar. Adelante, Jorge. Bueno, hay un dicho, porque voy a hablar también de estos lineamientos maltrechos de Morena, que hablan de evitar los lujos, el dispendio, las marcas caras. Ya hubieran multado a Arturo por el traje que trae puesto de 38 mil ¿Puedo pesos. ver la marca? ¿No? Ya lo hubieran multado en este momento. traje. ¿Puedo Pero ver ahí la está, marca? mira, Claro que sí, hay hombre. un dicho, ¿no? Que decían, Digo, no es pecado, pero. no, pues no es que pecado, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo. Pero Aparte es que está luego bonito tu ustedes traje, se está castigan bonito tu traje, solos. pero te van a regañar, ¿De dónde? Es un traje normal, común y corriente, hombre, no A puede ver, ser. Bueno, déjenme adelante, concluir. adelante. Hay Sí, un sí, dicho de Hayek que decía, los comunistas piensan como el Che Guevara, gobiernan como Stalin, pero viven
como Rockefeller. Aquí Venga. yo lo he tropicalizado. Los morenistas dicen que piensan como Zapata, pero gobiernan como Echeverría y viven como Slim. Porque aquí ya hay un dicho entre la gente: ¿en qué clase vas a viajar en el avión? ¿En clase turista o en clase Noroña? ¿No? Ya dicen que es en clase Noroña. Bueno. Ahí están los viajes de Noroña, los Gracias. Lamborghinis de los diputados, los relojes de Adán Augusto, las camionetotas de Andrea Chávez, la casa gris de los López Beltrán, el ranchote de Pedro Aces. Gracias, Jorge. Están miles, los viajes en helicóptero y el yate de mi estimado Arturo. Adelante, Arturo. No tengo yate. Bueno, dejarlo ya, muy claro. aclarado, Otra aclarado. mentira más. Y nada más dejar muy claro, ¿no? El pueblo no es tonto. Tonto es quien piensa que el pueblo es tonto. Y el pueblo sabe que somos un gobierno distinto. No es casualidad que ellos los hayan mandado al basurero de la historia y que hoy nosotras y nosotros representemos a la fuerza más importante, no solamente de México, del mundo. Y por eso tenemos un grande compromiso con el pueblo de México y en esa lógica esto viene nuevamente a recordarnos. Quédate en la conversación. Grupo Fórmula.